Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy os traigo un vídeo especial donde me voy a sincerar sobre ciertas situaciones en las que me preocupa muchísimo. Son 5 empresas especialmente donde me preocupa ciertos datos y bueno, pues son empresas que me habéis pedido mucho y por lo tanto me siento en la obligación de presentar algunos datos que a mí me preocupan. Son Gamesa, el Santander, Celnex, Duro Felguera y Farmamar. No os asustéis, no son cosas extremadamente graves, pero sí son situaciones en las que llevamos viendo mucho tiempo y quiero pues que seáis conscientes de algunas cosas antes de invertir en estas empresas, incluido Farmamar, ¿vale? No estoy diciendo que Farmamar sea mala empresa o que Cernes sea mala empresa o que Santander sea mala empresa, sino que hay que tener en cuenta en un futuro cuáles son las jugarretas que pueden llevar a cabo. ¿Vale? Vamos a empezar. Bueno, antes de nada me gustaría recordarte que si no te has suscrito al canal, lo hagas. Aquí te dejo el botoncito rojo. Le des un like si te gusta este tipo de vídeos y compartas mucho en las redes sociales y también en los foros de economía pues, como PC Bolsa, Mega Bolsa, Ranking Investing, donde tú quieras. Bueno, vamos a empezar con Gamesa, que el viernes presentó pues un profit warning, uno más. Creo que ya son 4 en los últimos años, lo cual es una situación increíble para una empresa cotizada que se estén dando estos casos tan reiterados en cuanto a costes, ¿verdad? Es una empresa que no deja de anunciar nuevos proyectos, nuevos contratos, nuevos mega contratos, que si vendo 50 turbinas aquí, que si tengo un contrato de 300 millones y sin embargo no entra nunca en rentabilidad, con lo cual es tremendo. Fijaros, Gamesa es una empresa que está capitalizando ahora mismo por encima de los 11.000 millones de euros, que se dice pronto, 11.000 millones de euros, estando en este punto tan bajo de cotización. Fijaros, cuando se acercó a los 40 euros, estábamos hablando de una empresa que superaba los 25.000 millones de euros, con un negocio, pues, ruinoso. El Profit Warning nos avisa de una EBIT, no un EBITDA, un EBIT negativo de 298 millones de euros para el primer trimestre del año 22, de este año. Esas pérdidas de negocio se ven agravadas por los retrasos en operaciones, aumento de costes, cambios en la producción y diseño de su generador estrella, que es el 5X, y la crisis de suministros que se prevé que se puede prolongar hasta el año 2023. Fijaros de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una empresa, para hacer una comparativa tonta, con IAG cuando empezó el problema de la pandemia. Es una empresa que capitalizaba muchísimos miles de millones y de repente su capitalización se baja muchísimo, van forzados a hacer una ampliación de capital que no dejan de perder una millonada. Bueno, pues Gamesa va por el mismo camino. Ha dormido por debajo del último nivel más feo, el 23.6 de Fibonacci, con un volumen asombrosamente alto, dejando un gap a la baja tremendo, que por cierto ahora mismo lo vamos a marcar, desde aquí, que es donde abrió el mercado, hasta aquí, que es donde cerró el mercado el día anterior, ¿verdad? Encima de la vela verde. Ese gap a la baja con un volumen que es entre 4 y 5 veces el volumen diario normal, con lo cual es un gap que puede tardar bastante en cerrarse, con lo cual hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el precio objetivo de Gamesa? Pues muy bajo. Tal y como está ahora y con los profit warning que lleva anunciado, es muy bajo. Da igual la situación del negocio, da igual la cantidad de pedidos que tengas, lo único importante en este tipo de empresas y en cualquier otra empresa es el beneficio. Siempre os lo he dicho, tenéis que comparar el beneficio neto con la capitalización. Nunca el EBITDA, nunca la deuda, bueno, si la deuda sí, tienes que hacer un caso, pero lo más importante de todo es el beneficio. Beneficio. Si no hay beneficio, no hay negocio. Y si no hay negocio, da igual los contratos que tengas, da igual lo que hagas con dinero, da igual donde inviertas. Si no hay beneficio, no hay empresa. ¿Vale? Y por lo tanto, la capitalización tendrá que reflejar esos resultados. Es imposible tener una empresa que capitaliza ahora mismo 11.000 millones, por encima de 11.000 millones, perdiendo 300 millones de euros en un trimestre. En un trimestre. Cuidado con Gamesa, se está poniendo muy peligrosa y podemos ver pronto mínimos históricos, ¿vale? Cuidado, por favor. Estamos hablando de una empresa que ya ha repetido esta estructura muchísimas veces en el tiempo. Me acuerdo ya por el año 2000, lo que pasa es que aquí históricamente ya no me comparte por encima del 18, por debajo del 18, pero históricamente
con caídas brutales. Me acuerdo cuando estaba cotizando por cerca de los 20 euros y se produjo una caída tremenda hasta los 8 euros, 9 euros aproximadamente, ¿vale? Podemos ver precios inferiores a esos 9 euros debido a este profit warning una vez más. Así que me preocupa mucho la situación de Gamesa. No sé exactamente cuál va a ser su futuro, pero no depara nada bueno, por favor. Cuidado. Vamos ahora con el Santander. Con el Santander ya sabéis que yo los bancos no me gustan un pelo, no invierto en bancos a no ser que tenga una situación buena y que el precio esté extremadamente barato, y se da en muy poquitas ocasiones viendo simplemente el histórico del gráfico. Pero el Santander me preocupa una situación que, bueno, Renta 4 coincide conmigo, o yo coincido con Renta 4 mejor, porque yo no me puedo comparar con Renta 4, ¿verdad? Pero sí coincidimos en algunos aspectos. Y es que la adquisición de Citi Banamex, por el cual ya Santander se mostraba interesado y donde es posible ahora mismo, gracias a Citi, el banco americano quiere deshacerse de ella y por lo tanto Santander es uno de los principales candidatos a la compra de este banco, donde se valora el banco más o menos en 10.500 millones de euros, teniendo en cuenta el PER, que en comparación con los bancos del sector internacionales está hablando de un PER 11 que le da una capitalización aproximadamente de 10.500 millones de euros, teniendo en cuenta que es un beneficio que tiene un beneficio anual de 950 millones de euros. Si por algún motivo volviese el beneficio antes de la pandemia, estaríamos hablando de 1.260 millones de euros, un poquito más de 1.260 millones de euros, lo cual le daría una capitalización de 14.000 millones, teniendo en cuenta ese PER de 11. Bien, el problema que tiene Santander ahora mismo es que tiene como objetivo mantener dinero líquido, es decir, dinero guardado en caja, aproximadamente un 12% de la capitalización, entre un 11,5 y un 12%. ¿Qué ocurre? Tiene ahora mismo, creo recordar, un 11,85% de la capitalización en dinero. Y ese dinero lo tiene que mantener, no lo tiene para gastar, comprar o invertir en otros sitios, simplemente lo necesita tener ahí. Es decir, Santander ahora mismo no dispone de liquidez suficiente para comprar nada, y mucho menos estos precios que como mínimo podrían situarse en 10.500 millones de euros. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues coinciden varias personas, ¿no? Y sobre todo el Renta 4, que es lo más importante, nosotros somos unos mataos, pues que no pasa por otro camino que una ampliación de capital si realmente Santander quiere adquirir Citibank. Si adquiriese Citibank, estaríamos hablando en doblar número de clientes, doblar posiblemente los ingresos, con lo cual es una muy buena noticia. Pero la mala noticia es que esta compra pasaría solo por una ampliación de capital. Una ampliación de capital que no es muy dura para la entidad, no estamos hablando de una ampliación del 100%, ni del 50%, ni del 25%, pero sí me preocupa una situación, y es que aquí sí coincidimos. No se puede hacer una ampliación de capital a estos precios de 3 euros, porque la ampliación de capital sería mayor. Sí sería muy rentable hacer una ampliación de capital en torno a 3,75 euros, 4 euros. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Qué está diciendo Renta 4? Bueno, pues está diciendo que prácticamente lo que quieren hacer es que es muy posible que se infle el precio del Santander hasta 4 euros para poder llevar a cabo esa ampliación de capital con un margen mucho menor del capital social total, es decir, una ampliación con un tanto por ciento menor, al mismo tiempo que luego haríamos caer la acción a su precio real. Es decir, cuidado con el Santander, no vayan a inflar el precio de forma artificial para llevar a cabo una ampliación de capital, con lo cual tiene dos efectos negativos. Primero, una vez hecha la ampliación de capital, la capitalización del Santander bajaría hasta su precio objetivo, y además el efecto de la ampliación de capital le haría bajar todavía más. Con lo cual todas aquellas personas que compren por encima de 3,75 €, 3,65 €, 3,85 € en esa zona, si no están muy atentos a las noticias ni saben exactamente de qué estamos hablando, pueden encontrarse un día que el Santander empiece a caer y baje por debajo de los 2,75 €, perdiendo aproximadamente un 44, un 45, un 40% de su valor. Así que el Santander me preocupa mucho, hay que tener mucho cuidado porque ya se están oyendo, el río empieza a sonar y parece ser que es lo que quieren hacer. Bien, dicho esto,
no estaría mal que, siendo conscientes de esta situación, si el Santander, que fijaros el gráfico como está, tiene una fuerte resistencia que no es capaz de batir, ni siquiera se ha acercado en la última subida, si por ejemplo, que ya ha dormido por debajo del soporte del 61.8, se acercase al 50% del Fibonacci, que pasa por 2,45 €, 2,43 €, en esa zona, si estamos hablando de que es posible que inflen el valor hasta 4 euros allá por el verano de este año o digamos en el otoño de este año, no sería mala inversión si tocase los 2,50 €, pero siempre siendo muy conscientes de que pueden inflar el precio artificialmente. Es decir, esto simplemente sería un proceso especulativo donde tú eres consciente de a dónde quieres llevar. Por eso os digo muchas veces que mucho cuidado con estas operaciones, porque el que entra muy abajo sabe perfectamente lo que está haciendo y es el primero que necesita salir. Y el que compra arriba pensando que esto se va arriba porque la operación del Citibanamex puede ser muy rentable para el negocio, puede ser que le esté comprando las acciones casi el doble de caras de lo que realmente le puede llevar a mejorar este negocio al Santander. Así que con el Santander, por una parte, se situaría en precios muy peligrosos, totalmente inflados, y por el otro, si va a situarse a un FIBO del 50%, podría ser una oportunidad de negocio bastante interesante, siempre siendo conscientes de lo que puede haber en un futuro. Que Renta 4 habla lo mismo que yo, es decir, la compra de Citibanamex está muy interesado, pero no tiene por qué ser posible. Y si no hay compra de Citibanamex, tampoco habría ampliación de capital y por lo tanto tampoco habría el inflado de precios. Así que hay que tenerlo ahí sujeto con chinchetas porque es una información muy interesante para ver en un futuro. Vamos con Celnes. Celnes acaba de publicar un informe, ¿verdad?, a la competencia de Reino Unido, donde propone la desinversión de entre 900 y 1000 emplazamientos, antenas de comunicación en el Reino Unido, donde las pondría a venta a la competencia para así favorecer la compra de las 6000 antenas que tiene previstas con CK Hutchinson. No sé si se pronuncia así, mi inglés es very bad. Bueno, pues está bastante bien, la oferta parece que es bastante lógica, pero otra cosa es lo que luego haga el regulador. ¿Os acordáis de las noticias malas que estábamos hablando provenientes de Inglaterra con Celnes? Donde teníamos un precio objetivo en torno a 44,50 €, 45,50, 43,50 sería un muy buen precio de compra para un futuro, siempre y cuando no hubiese ni noticias positivas ni negativas. En este caso hubo una noticia negativa ya por finales del 2021, encima del 2021, donde el regulador de Reino Unido pues veía que no era justo, era una oferta pues que podía llevar a peligro. ¿Por qué? Porque se situaría entre Celnes y una empresa llamada Cetil el 90% de los emplazamientos de las antenas. Serían poseedores entre esas dos compañías del 90% de las antenas de Reino Unido. Con lo cual, el regulador de Reino Unido pues prevé una subida de precios, unos costes mayores para los clientes y no es bueno. Además, la entrada de un tercer participante nacional de Reino Unido pues se dificultaría muchísimo, muchísimo, y eso no es lo que quiere. Con esta operación que propone Celnes, parece ser que puede ser bastante rentable para el tercer participante, por así decirlo, ¿vale? La empresa destaca que es el doble de lo que le exigirían de forma normal y vería que la prohibición total de la compra de las 6000 antenas sería una locura. Nunca antes vista. Bien, perfecto. Pero estamos ante una situación de peligro porque Reino Unido va a hacer lo que le dé la gana. Y como ya no está en la Unión Europea o no participa en la Unión Europea, pues digamos que podría hacer lo que le dé la gana. Y estamos ante una situación en la que nunca digas nunca ni nunca digas siempre. ¿Vale? Entonces podría pasar absolutamente cualquier cosa. Ahora mismo estar dentro de Celnes con esta situación podría vernos pues precios muy bajos. Entonces este precio objetivo de 44,5 € puede ser una auténtica locura si el Reino Unido dice que no le parece bien el acuerdo y que prohíbe la compra de las 6000 antenas de CK Hutchinson. Espero que se pronuncie así. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos datos. El día que sí diga el regulador, estamos de acuerdo, pues efectivamente veremos cómo Celnes rompe esta bajista con fuerza y seguramente le vaya a aprobar máximos en torno a 61 €, incluso a superarlos. Pero estamos recordando dos cosas. Primero, tiene que darse esa noticia, el regulador tiene que estar de acuerdo con la operación y por otro lado tengo que recordar siempre que Celnes es una empresa altamente endeudada. La subida de tipos de interés va a ser una de las empresas más afectadas junto con Solaria, por ejemplo, o Audas,
¿vale? Entonces, o Telefónica, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Me preocupa muchísimo la situación, me preocupa mucho las noticias, ya veremos en las próximas semanas si el regulador está de acuerdo o no, o por dónde pueden ir los tiros. En cuanto tengamos la más mínima duda es mejor no probar a hacer una entrada. Porque en un momento dado te puede pasar como Gamesa, que te despiertes un día con una caída de un 15% habiendo entrado el jueves, ¿verdad? Y estas cosas suelen pasar los fines de semana. Así que mucho cuidado. Vamos con Duro Felguera, donde es una empresa rescatada por el SEPI. Ya sabéis que yo todas las empresas que son rescatadas por el SEPI, pues lo desaconsejo totalmente. No solo porque su negocio no es rentable, si tiene que ser rescatada con el SEPI. Yo me acuerdo haber visto en el Twitter comentarios como el SEPI solo rescata buenas empresas, lo cual me parece una locura de comentario. Me parece totalmente absurdo. Absurdo. Porque es como decir, si te embargan el piso es porque eres muy buen cliente o de la hipoteca, no sé, es una cosa un poco absurda, ¿no? Si te tienen que rescatar es porque eres mala empresa o estás muy mal gestionada. Punto pelota. Ahí no hay más que decir. Si te tiene que rescatar el SEPI, mal vamos. Bien, el SEPI aporta 120 millones de euros y me parece que el Principado de Asturias otros 6 millones de euros para esta empresa. Esos 126 millones de euros se van a dedicar en su mayor parte a reducción de deuda y ampliación del negocio. Bien, os comento. Según el CEO de la empresa, Jaime Argüelles, la compañía dispone de un acuerdo para el desarrollo de 1.900 megavatios en energía fotovoltaica y eólica y podría ampliarse hasta 3.000 megavatios. Bien, para una persona que está fuera del negocio, como puede ser cualquier inversor minoritario, que lee esta noticia y que ve que Duro Felguera cambia un poquito la estructura del negocio y quiere ampliarse más a las energías renovables, puede pensar que es una muy buena idea y que esto sucede mágicamente. Estamos en una empresa en la que los resultados semestrales del año 21, pues fijaros en lo que nos sitúa. Voy a la primera página donde ya claro que, si voy a ampliar un poquito para que lo veáis mejor, ¿vale? Son los resultados del primer semestre del año 2021, donde las ventas, estos son miles de euros, son 40 millones de euros, ¿vale? El EBITDA, cuando veáis un dato entre paréntesis, para aquellos que sois nuevos en el canal y no me hayáis oído nunca hablar de unos resultados negativos, todos aquellos datos que están en paréntesis significa negativo. Es decir, te lo ponen de esta forma para que tú digas un EBITDA de 13 millones. No, de menos 13 millones. Con un EBIT de menos 13 millones, casi 800.000 euros, y unos resultados netos de la sociedad dominante de 11 millones de euros de pérdida. ¿Vale? Estamos hablando de una empresa que tiene que ser rescatada, que además da unos resultados semestrales en pérdidas, con unos negocios que, como comparado con el 2020, casi se reduce a la mitad, y ahora me dices que quieres hacer una inversión en 3.000 megavatios de energía renovable, tanto eólica como fotovoltaica, que recuerdo que la eólica es muchísimo más cara que la fotovoltaica, donde empresas como Solaria, altamente endeudadas, que se dedican exclusivamente al negocio de las renovables, se están endeudando hasta las cejas, donde han tenido que posponer proyectos de 1.300 megavatios porque no son capaces de regular esas ganancias con lo que cuesta esos proyectos debido al carísimo, al precio tan caro de las materias primas y las dificultades que conlleva todo esto con los reguladores. Ahora resulta que Duro Felguera, que no se dedica a esto, si se dedica al ciclo combinado, a la ingeniería de ciclo combinado y todas estas cosillas, ahora resulta que ha encontrado la fórmula mágica para que esto salga barato. 3.000 megavatios, 1.900 megavatios en eólica y solar, cuando empresas como Solaria, que ganan en este trimestre 70 y tantos millones de euros, que ganan 77 millones de euros, le está costando un mundo, y una empresa que pierde 11 millones de euros, si ha encontrado la fórmula mágica, lo dudo horrores. Pero lo dudo horrores. Sí podría hacerse de una forma, que es utilizando esos 126 millones de euros con los que cuenta para reducir deuda, intentar entrar en ganancias y una vez que entra en ganancias, poco a poco desarrollar esos 3.000 megavatios de los que tendrá licencia, ¿vale? Que ahora os voy a contar unos detalles especulativos en cuanto a estas licencias, y poco a poco, a medida que va creando plantas y va creando beneficio, poder ir subvencionando las demás plantas. Pero eso tardaría décadas. Y eso me preocupa muchísimo para el inversor minoritario. Porque se piensa que construir 3.000 megavatios se construyen ya. Chascas los dedos, pides un préstamo y al día siguiente estás produciendo energía súper cara
y la estás produciendo barata, vendiéndola cara y ganando muchísimo dinero. Y no es así, solo tienes que fijaros en Audax y Solaria. No es así, ya no os digo Soltec, que se dedica, no son productores, pero se dedican a la tecnología de los motores que mueven esas placas fotovoltaicas, donde pues estamos viendo que están entrando en pérdidas. Entonces, mucho cuidado con estas noticias, que muchas veces son para engañar, para dar una falsa apariencia, y bueno, pues es imposible. Además el CEO dice que se podrá acercar en el año 2026 a facturar 700 millones de euros y que cree que es posible acercarse entre los 900 y los 1.000 millones de facturación. Bueno, repito el dato, 40 millones de euros en el primer semestre de 2021. ¿Vosotros creéis que Duro Felguera, que tiene que ser rescatado, va a vender 700 millones de euros en 5 años? En los próximos 5 años se va a acercar a 700 millones de euros. Lo dudo muchísimo. Me preocupa mucho Duro Felguera porque estamos viendo que el presidente, que lo desconozco completamente, porque ya Duro Felguera no es una empresa que yo siga, pues estamos viendo dos casos diferentes. Estamos viendo el CEO, que ya os lo he traído alguna vez, de Vidrala, donde a pesar de los buenos resultados avisa al accionista: cuidado, que en el cuarto trimestre podemos vernos afectados por los altos costes de la energía, del gas, del petróleo y de las materias primas, y sin embargo vemos CEOs que son totalmente al revés, que te dicen: sí, estamos perdiendo dinero, pero en el año 2026 vamos a ser la leche. No me lo creo, ¿vale? Muchísimo cuidado con Duro Felguera, porque esas noticias están muy mal intencionadas. Y por último, una de las empresas que más me preocupa de la situación es PharmaMar. No porque los fundamentales me preocupen, todo lo contrario. Vais a encontrar muy poquitas empresas, yo creo que va a ser de las pocas empresas españolas que tengan unos fundamentales tan buenos como PharmaMar, Recuerdo, se esperan unas ganancias aproximadamente cercanas a los 70 millones de euros, 65, 70 millones de euros, una empresa que venía de pérdidas en el 2018. Donde se están batiendo récords con las ventas de Zepzelca, su medicamento, entre comillas, estrella, una empresa que tiene una deuda de 50 millones de euros y tiene en caja 222, o sea, tiene en caja 4 veces y media lo que debe, con lo cual está muy bien. Seguramente este trimestre volverá a reducir la deuda. En el trimestre anterior fueron casi 3 millones de euros que se ventilaron de deuda. En este seguramente volverán a hacer lo mismo. Pero me preocupa muchísimo la situación de Aplidin, que sin ser su medicamento estrella, por cierto, será el medicamento que menos vende, es el más famoso, debido a sus propiedades antivirales tan extraordinarias. Y es cierto que será así. De hecho, en comunicados en el 2020 decían que era 2.800 veces mejor que el mejor antiviral hasta ahora conocido, que era Remdesivir, luego bajó a 30 veces, luego en estudios tal. Muy bien, me parece correcto. Sí estamos en un estudio de fase 3 confirmatorio que puede luchar contra el COVID y otro estudio del COVID persistente. Me parece estupendo, pero lo que nos estamos dando cuenta es que esto es un negocio. Yo no estoy hablando del medicamento, yo estoy hablando del negocio del medicamento. ¿Por qué Zepzelca, que era un medicamento no comprobado, es decir, estaba en estudio, sí tiene varios contratos, uno de ellos de 1.000 millones de dólares? ¿Vale? Zepzelca, el antitumoral, tiene un contrato de 1.000 millones de dólares con Jazz para Estados Unidos y Canadá, pero es que tiene otros dos contratos con Lotus y con la empresa turca, que no quiero acordarme de su nombre porque es impronunciable, secretos y desconocidos, no sabemos la cantidad, y además tiene acuerdos de venta por multitud de países por todo el mundo. Y es un medicamento que estaba en fase 1. Lo estaban probando y es muy prometedor. No es tan prometedor como Aplidin, como la plitidepsina, pero es una molécula que está para el cáncer el cáncer de pulmón microcítico, donde prácticamente no hay competencia, no hay nada para ese tipo de cáncer, en segunda línea y mantenimiento en primera línea. Y sin embargo tiene todos esos contratos multimillonarios. Y me parece maravilloso, por eso yo siempre pongo en comillas que este medicamento va a ser el medicamento estrella de PharmaMar, que es lo que le va a hacer cambiar de situación de ser una pequeña farma a ser una farma de nivel mediano. Lo que me preocupa es la fama que le han dado al Aplidin, cuando es un medicamento que ya está aprobado como en el grupo oncológico, donde prácticamente las ventas son malas, son muy escasas, y sin embargo, después de demostrar que es un potente antiviral, resulta que no tenemos contrato para él. No hay contratos para Aplidin. No hay ninguna farma que haya pues dicho: nos interesa muchísimo ser vuestros socios en este asunto. No la hay.
¿Y por qué no la hay? Porque a pesar de sus buenos resultados, que yo no dudo que será un muy buen medicamento, muy buen antiviral, sin embargo lo que me preocupa es qué margen de beneficios puede dar ese antiviral. Eso es lo que me preocupa. Ojalá encuentren el antiviral que cure muchísimas enfermedades a lo largo del planeta. Me parece estupendo. Pero el problema aquí es que el Apidil lo estamos basando como el producto estrella de Farmamar cuando a lo mejor no va a dar rentabilidad económica. Y una vez que se demuestre que sea el mejor antiviral del mundo, pero resulta que luego no de beneficios, ¿por qué tanto bombo con Aplidin? Eso me preocupa muchísimo. Repito, no estoy diciendo que sea mala empresa. Ni estoy diciendo que haya algún dato malo. Sí estoy diciendo, ya lo he dicho en varias semanas, igual que dije en esta zona de aquí que iba a visitar los 78 euros y así se cumplió, en ningún momento nadie en su sano juicio pensaría que iba a bajar de 60 euros y fijaros a dónde la han llevado. Y todo gracias a Aplidin. Entonces, muchísimo cuidado con Aplidin, que será un medicamento fabuloso y maravilloso y el mejor antiviral del mundo, que posiblemente no dé suficiente beneficio como para dejar de ser una pequeña farma. Entonces, ese es el hachazo que nos pueden dar. Porque no es lo mismo capitalizar ahora 1.000 millones que cuando salieron las noticias de la Aplidin, de llegar a capitalizar casi 3 veces más, casi 3.000 millones. ¿Vale? Cerca de 2.700 millones de euros. Con un medicamento maravilloso, pero que no da suficientes beneficios. Eso es lo que a mí me preocupa. No estoy diciendo que yo tenga razón, ni estoy diciendo que será así. Lo que estoy diciendo es que me escama muchísimo que un producto como Zepzelca tengamos novias por todo el planeta y Aplidin, que es muchísimo mejor medicamento que Zepzelca en su rama, ¿no? Como Zepzelca será un producto en el cual ya hay varios competidores, donde, bueno, no hay ciertos competidores, pero vamos, que va a ser destinado para segunda línea y primera línea en mantenimiento, ni siquiera para primera línea. El solo no es su mejor producto, sin embargo tenemos novias por todo el planeta y Aplidin, que es el mejor antiviral del mundo entero, pues no tenemos novias. Y es lo que me escama, porque si tú dices, bueno, es que ha habido 7 farmacéuticas grandes que se han interesado y Farmamar les ha cerrado la puerta. Pues yo digo, ole, vaya tela, ¿no? Pues se prevé unas ventas increíbles, pero es que no es así, es al revés. Nadie se interesa por el Aplidin. Y no podemos decir ahora, no, es que no sale mucho en la tele. No, las farmacéuticas no se basan en las noticias de la tele. Zepzelca no salía en la tele y les han salido novias por todo el planeta. Aquí hay algo más, ¿verdad? Y seguramente es que Aplidin será muy buen antiviral, pero seguramente el negocio, tanto en los países en los que se pueda vender mucho, serán países pues donde tengan muy poquitos recursos y por lo tanto no se podrán vender al precio que se exige y las dificultades de aplicación, que por ahora es inyectable en vena, pues se reduce bastante su número de ventas. Seguramente estaremos viendo un producto excelente, pero de difícil venta. Así que nada, esto es lo que os quería yo compartir para este inicio del 2022, donde estas empresas me preocupan y muchas más que me preocupan, ¿vale? Pero estas son las principales que me preocupan, sobre todo porque las traemos o mucho al canal o me las pedís mucho. Tanto el Santander como Gamesa como Duro Felguera me las pedís mucho. Y a mí son empresas que me preocupan bastante, sobre todo su situación. Sobre todo Gamesa y Duro Felguera. Santander no me preocupa mucho porque sí que es una empresa que gana, pero podrían inflar los precios. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Así si os ha gustado, por favor, dadle un like y compartir en las redes sociales y en los foros de economía, que lo agradeceré un montón. Como digo siempre, un saludo a todos. Chao.